se eleva en derecho. En derecho para que ellos tengan conocimientos de todas las actuaciones que hace el médico forense, o por lo menos para que ellos tengan conocimientos que es una herida, que es ¿qué les digo? Eh, Como entender lo que el médico le está hablando, ¿no? Entonces, a ellos les sirve eso. En cambio, a nosotros nos sirve para describir, dar todas las pruebas, cómo ha sido el delito, qué lesiones tiene, etcétera. Entonces, con esas pruebas vamos a esclarecer los procesos en un juicio para identificar al delincuente. Entonces, ahorita el teórico está ingresando y les digo que ustedes me dirán, pero yo cuando salga médico, yo no voy a ser médico forense. El problema es que en el Código de Procedimiento Penal de nuestro Estado, ahí dice que nosotros, miren, determine el accionar del médico como perito, determine el accionar del médico. Entonces, cuando no hay un médico forense, el médico puede actuar como perito y como testigo técnico, así como el manejo del cadáver por muerte violenta. Entonces, si ustedes están como médicos en una comunidad, fácilmente el alcalde, no sé quién, si la carta les puede llamar y decir que ustedes hagan el levantamiento del cadáver y que tienen que certificar el certificado forense. Entonces, ustedes tienen que ir a hacer, no pueden decir, yo no soy médico forense, yo no voy a ir. Aquí te dice que nosotros debemos actuar en caso de que no haya en ese lugar el médico forense. El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil también dice identifica la pericia médica y la determinación de la capacidad civil. Entonces, ustedes nos dan nomás orden, si quieren entenderlo, para que nosotros vemos, porque ellos saben que somos médicos que han salido con conocimientos médico-legales. Esto es lo mismo. En nuestro país tenemos dos instituciones que se encargan de estas situaciones, porque han debido ver siempre ustedes, vaya al IDIF, vaya al ICUB, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos instituciones que se encargan de estas actuaciones. El Instituto de Investigaciones Forenses, que es el IDIF, y el ICUB, que es el de la policía. En la policía, ahora, en cualquier hecho delictivo, si ustedes ven un hecho de muerte, alguien ha matado a alguien, lo primero que avisan es a la policía. Entonces, la policía manda al ITCUB. El ITCUB es un instituto técnico, científico, universitario policial. Dicen, ellos están bien capacitados para ir al lugar de los hechos. Lo que hacen es acordonan el lugar, levantan los indicios, hacen la investigación correspondiente con las personas que han visto, y luego ya ellos se dedican a todo lo que es levantamiento de indicios y del cadáver. Y los llevan a su instituto, y una vez que el fiscal les pide el informe, ellos van a entregar todo el informe de levantamiento de cadáver, levantamiento de indicios. Y estas pruebas van a mandar, a veces ellos mismos lo peritan, o también pueden mandar al IDIF. En el IDIF vamos a ver qué laboratorios tiene para hacer algunas investigaciones científicas, ¿no? Como esclarecer, por ejemplo, el ADN de paternidad, si ese indicio que han levantado es pelo de animal o es pelo de humano, etcétera. Entonces, a eso se dedica. El IDIF que ahorita vamos a ver. Vean ustedes, el IDIF que está en la Yanacocha, Potosí, creo que no, Chingamudo, algo así. Ahí se encuentra el IDIF en La Paz y cuenta con estos laboratorios. Tiene un laboratorio clínico que específicamente se encarga de hacer todo lo que es toxicología forense, determinación del etanol, ¿no? Porque hay muchas personas que mueren intoxicadas, estaba tomando, dicen, ¿no? Entonces tienen que determinar en su sangre si realmente existe qué concentración de etanol, etcétera, ¿no? Dependiendo de la sospecha. Entonces tienen un laboratorio donde pueden identificar qué sustancia ha causado la muerte por intoxicación en esa persona. Entonces hacen determinaciones, ustedes aquí ven,
incluso pueden buscar si ha habido cocaína, y todo, benzodiazepinas, plaguicidas, porque muchas personas mueren también intoxicadas por estas sustancias, pero no solamente decir, sino se tiene que comprobar, demostrar para dar un diagnóstico científico. Entonces, estos laboratorios se mandan la muestra. Y la muestra igual debemos saber tomarlas. Y eso vamos a llevar en levantamiento de indicios, cómo se toma una muestra de sangre, cómo se toma una muestra de orina, etcétera, y en qué se envía. Entonces, estos laboratorios legales, donde van a realizar esos estudios y determinar de qué sustancia se trata, qué cantidad había. También cuentan con un laboratorio criminalístico que es especialmente en documentología. Ustedes saben que también hay procesos porque dicen, esa firma no me corresponde a mí, han hecho una venta ilícita a otra persona, ¿no? Han falsificado su firma. Entonces, ahí esos procesos también llegan ahí, ¿sí? Y ahí hacen estudio pericial de las firmas y manuscritos, porque igual vamos a llevar en el tema de identificación policial, como la firma y la letra, aunque los calquen, aunque los practiquen, nunca va a ser igual al falsificado, jamás. Entonces, todas esas, ¿cómo se puede ver esas alteraciones? Vamos a llevar en un tema. Y allí hacen ellos de eso y hacen estudio pericial, incluso también de los sellos, y estudio pericial de las escrituras, etc. Aquí en otro laboratorio, que es esto que laboratorio de huellas. De huellas es en identificación igual policial. Ahí vamos a ver que todas las personas estamos identificados por nuestras huellas y que ninguna persona tiene una huella similar a la otra. En el caso de personas no identificadas, porque ustedes saben también que hay, en algunas situaciones se hace el levantamiento de cadáver, pero estas personas no llevan consigo su carnet. Entonces, ¿cómo saber de quién se trata? Entonces, tienen que tomar su plantilla dactilar y eso van a introducir al sistema y los van a identificar. Y nosotros igual vamos a hacer en una práctica nuestra plantilla dactiloscópica y vamos a ver cómo estamos identificados en nuestro carnet. Ustedes van a sacar igualito su serie. Entonces, eso vamos a hacer igual como práctica de huellografía. Y aquí también hay una unidad que se dedica a eso. Ahí está, ¿no? Cotejo pericial dactiloscópico, identificación de cotejos de marcas, neumáticos, etcétera. También a eso se dedica esta sección de huellografía. Y tengan otra división, que es la de lesionología. Aquí son consultorios médicos. Miren ustedes, aquí tienen su carnilla, su lavamanitos, etcétera. Esto no es tan moderno como en otros países, pero aquí hacen, por decir, ustedes saben, siempre les dicen, si una víctima ha sido víctima de daño corporal por su esposo, por decir violencia doméstica, donde les mandan análisis, dicen, ¿no? O si también ha sido por riñas y peleas, donde ha perdido un diente, vamos a ver en lesiones graves que hace que una persona pierda sus dientes por un delito grave, o que le hayan hecho una herida grave, una herida en su cara, una herida cortante que le va a dejar una cicatriz indeleble, es decir, que nunca esa cicatriz va a desaparecer, a no ser que sea una cirugía plástica, ¿no? Pero siempre va a quedar una cicatriz fina. Pero eso es como una cicatriz indeleble, queda en delitos graves, y los delitos graves están tipificados con privación de libertad. Entonces, ¿dónde van a ser valorados? En estos consultorios de medicina forense, y ahí van a determinar sus vías de impedimento, qué tipo de lesión es, una leve, grave, moderada, etc. ¿no? Entonces, también en delitos sexuales,
qué tipo de desgarro ha tenido, si ha tenido solamente violencia sexual por vía vaginal o por vía anal más, o qué otras lesiones más ha encontrado en la víctima. Entonces, ahí van a hacer la valoración del daño corporal de la víctima. Que nosotros a grandes rasgos vamos a llevar cómo se hace la valoración del daño corporal en una víctima, que es una herida cortante, que es una herida contusa, que es una herida punzante, que es una contusión, que es una herida contusa. Entonces, todas esas cosas las vamos a aprender. Y eso aquí van a identificar, ¿no? Tienen otra división, pues esta es la primera división, o sea, la entradita al IRIS, donde hacen la recepción de todas las evidencias que manda la Fiscalía para que investiguen, como les decía, si mandan una muestra de sangre y dicen determinar la concentración del tóxico en esta víctima. Entonces mandan ahí y ahí es recepción, en un libro. Aquí tienen la unidad de autopsia que lo hacen ahí en la morgue del hospital que ustedes deben conocer, el Hospital General. No es una morgue, antes era en una canchita, ya está en una casita de calaminas, ahora que un poco ya lo han mejorado, ya cuentan con un espacio donde hacen ya las autopsias. Antes, cuando yo era estudiante, había un bonito ambiente, incluso con anfiteatro, para que veamos todos de encima cómo se hacen las autopsias. Pero ahora ya no existe eso. O tal vez no, honestamente nunca he vuelto a entrar, porque creo que recién lo han construido, y con el COVID ya prácticamente nunca más hemos vuelto a entrar, porque todo estaba protegido, custodiado, para que no muchas personas peor a una muerte, ¿no? Tienen otra unidad que es la de psicología y psiquiatría forense, donde ahí los especialistas psiquiatras hacen especialidad de medicina forense y se convierten en psiquiatras forenses especialistas. Es como una subespecialidad ya para ellos. El psicólogo igual se hace medicina legal, entonces ya tiene la especialidad de psicólogo forense. Entonces, estas personas se ocupan de elaborar, como dice aquí, los perfiles de la personalidad criminal. En caso, por decir, de una persona que denuncia a otra, él me ha violado, digamos, una joven o una niña. Entonces, el psicólogo que tiene que determinar si esa versión de esa niña es creíble o no, o es manipulada. Porque, por ejemplo, una niña, si dice, va donde el psicólogo y le dice, ¿qué te ha violado? Mi papá me ha violado. ¿Y qué ha pasado? Y mi papá me ha hecho esto, y va hablando con lujo de detalles. Esa versión es poco creíble. Ustedes saben que una niña que está sometida a un acto tan cruel, tan poco calificable, entonces generalmente esa niña está sumisa, no quiere hablar, se retrae, peor va a querer dar detalles. Si es una joven, peor, ¿no? La vergüenza, uno no quiere ni revivir esos momentos. Entonces, esa versión ya no es creíble cuando una niña o una joven habla a detalles lo que le ha pasado, con lujo de detalles. Entonces ahí ellos, los psicólogos, claramente van a determinar que la versión no es muy creíble, ¿no? Entonces ellos eso hacen, elaboran perfiles de personalidad, o también en los criminales, ¿no? Como los criminales, cuando se les pregunta qué han hecho, no tienen empatía, no tienen sentimientos de culpabilidad. Entonces, vean ustedes, entonces todo eso se dedica el psicólogo y el psiquiatra por eso, obviamente de acuerdo a su especialidad, ¿no? Bueno, todas esas especialidades van a aplicar, obviamente, un sinfín de pruebas para tipos de personalidad, etcétera, ¿no? Que ellos lo manejan muy bien. Eso nosotros no vamos a aprender, porque no somos de esa especialidad de psicología y psiquiatría forense, pero vamos a entrar en algunos temas que nos servir para conocimiento. En la parte de también cuentan con químicos forenses, obviamente los que hacen los procesos, ¿no? Y el laboratorio también, donde van a hacer los procesos de identificación de grupos sanguíneos, etcétera, 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 todo lo que se hace en el laboratorio.
Y bueno, eso es lo que cuenta el Instituto de Investigación Forense en nuestro país para conocimiento de ustedes y sepamos que, a qué se dedica esta asignatura. Ahora vamos a hacer un resumen pequeño de de todos los temas en grupos que vamos a llevar. Vamos a llevar lo que corresponde a medicina legal general, lo que ahorita estamos hablando, un concepto pequeño. Luego vamos a hacer la historia de la medicina legal, igual en pequeño va a ser, y documentos médico-legales que ahí un poquitito vamos a tardar. Y lo que me interesaría es que toquemos lo que es la historia clínica, que cómo debemos elaborar y pueden ustedes estar haciendo sus historias clínicas, porque entiendo que cada que van ustedes a un robot, es decir, pediatría o cirugía, el doctor les dice, hagan de su caso su historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, historia clínica pueden hacerlo dos y traer a medicina legal y podemos ver dónde se están equivocando ustedes. Y ya vamos a entrar en lo que dice la norma técnica, qué cosas no debemos hacer en la historia clínica, por decir, no hacer borrones, que esté con letra clara, que bueno, tiene que tener diagnósticos etiológicos, etcétera, etcétera, que lo vamos a llevar así todos los ítems que debe abarcar en la historia clínica. También vamos a llevar en documentos médico-legales el consentimiento informado, que no es fácil de llenarlo, pero vamos a ver la parte legal de por qué se llena un consentimiento informado en el hospital. 3, vamos a llevar como documento médico-legal también el certificado médico de defunción, y ahí vamos a pasar el curso de llenado correcto del certificado de defunción. Otro documento médico legal, a ver cuál vamos a llevar. Vamos a aprender a llenar el certificado único contra las víctimas de violencia, que son unos dibujos donde ustedes tienen que ubicar la lesión de la víctima y abajo describir. ¿Cómo describirlo? Vamos a aprender. No es difícil, es muy bonito. Medicina legal no es como cirugía, medicina interna que hay que aprender tanto. Aquí no es muy bonito, es solamente ver y describir, como un chanchullo y escribir. Bien. Entonces, a eso nos vamos a ocupar en documentos médicos legales. Y también vamos a aprender aquí a hacer la receta, de cómo hacer las recetas, las recetas de adultos, las recetas de niños, y igual la parte de la norma técnica, como nos dice la ley, que tenemos que hacer una receta, porque no es hacer un garabato y listo. Ustedes saben que ahora todo es responsabilidad profesional, legal, civil o penal, ¿no es cierto? Por decir, si nosotros damos un medicamento, una receta mal hecha a un niño, a la chica, por decir, no le daré contribución y voy a comprar, señora, denle una cucharilla o 2 cucharillas, ¿no? Y el niño a los 2 días va a llegar el niño más patito que no sé qué, con una insuficiencia hepática terrible o una insuficiencia, el paracetamol de insuficiencia hepática, el cotrimoxazol una insuficiencia renal, que incluso internos han llegado a sus bebés con insuficiencia renal, porque le han dado a libre parecer el cotrimoxazol, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que la norma técnica nos dice que nosotros debemos dosificar al niño kilo peso, no todo es kilo peso ahora, porque si ustedes recetan y un niño no va bien con su patología, la mamá va a ir a otro pediatra, ¿no? Pediatra o otro médico, y el médico, ¿qué le receta al señor? Esto le receta al doctor. Entonces, clarito, nosotros agarramos, le pesamos al niño, hacemos kilo peso, pero ¿cómo es esto? ¿Cuánto le ha dado? O dosis muy bajas o superdosis, ¿no? Porque ni siquiera se han tenido la molestia de pesar al niño y dosificar correctamente. Entonces, bien importante que nosotros sepamos actuar con responsabilidad, ¿no? Porque la norma técnica dice que nuestra actuación ya es profesional, que estamos respaldados por un certificado que certifica que somos médicos. Entonces, eso
conlleva una responsabilidad legal terrible. Entonces no podemos prescribir una receta a la gente, tendría que ser con mucha responsabilidad de hacer una receta correcta de acuerdo a la norma técnica, que eso vamos a aprender, que es facilito. Y les va a servir además para sus rotes de pediatría, medicina, etcétera, que ustedes digan, doctor, necesitemos esto, tanto kilo peso, doctor, pues. Entonces, las personas que saben aprovechar, yo creo que Metal Internacional les va a ayudar harto en aprender, porque yo veo en el internado, a veces no pueden hacer unas recetas, no saben ni cuánto es kilo peso, un ibuprofeno, un cotrimazol, una amoxicilina, y les pide como chanchullo que son 5 o 10 productos que utilizan pediatras. Todo el tiempo es lo mismo. Entonces, ¿cómo no pueden aprender 5 o 10 medicamentos que cuánto kilo peso se utiliza? Entonces, vamos a ver esas situaciones. Un poquitito me voy a tardar en eso. Yo quisiera que lo hagamos presencial para que allá en el aula estén ustedes haciendo sus recetas y me muestren si lo han hecho bien, etcétera, para que ya tengan práctica al respecto. Si ustedes quieren, porque ustedes saben, todo es de acuerdo al interés que uno pone. Si no tienen interés, lo vamos a pasar así nomás, no es problema. Eso vamos a hacer en lo que es medicina legal general. Y también siempre, ¿no? Tener conceptos que nosotros no debemos sacar una historia clínica de una institución y moverla del lugar, porque estos documentos son médico-legales que no se deben ni arrancar, ni borrar, ni alterarlos, porque nunca se sabe que pueda llegar a un proceso y necesitamos que se esté respaldo y los auditores se fijan claramente dónde hay alteración de las hojas. No coincide las fechas para ver que ustedes las enfermeras y nosotros al hacer la evolución igual anotamos la fecha, hora, cuándo se está haciendo. Entonces, si una hoja falta, obviamente se va a alterar el ciclo, ¿no? de los días. Entonces, los auditores fácilmente se fijan. Entonces, no hay que alterar esas situaciones y debemos saber describir bien también en la evolución del paciente, ¿no? Es que vamos a ver que cómo manejan por el SWAP o que es bien importante anotar la parte subjetiva, la parte objetiva, los antecedentes, el plan. Entonces, cuando ustedes vayan de internos, si saben hacer una buena evolución, van a estar bien, nadie les va a molestar, pero si no han tenido interés de escuchar cómo se hace, van a ir a copiar lo mismo que ha hecho el anterior. Entonces, allí pues se van a ver los errores que se cometen y se están haciendo llamar la atención, o se ve que no hay interés. Pero con mucho orgullo digo que ustedes, los internos del UPEA, siempre dan muy buen crédito a todas las personas, las instituciones dicen que tienen mucho interés, que lo hacen muy bien, y a mí me alegra escuchar eso siempre, y como que hasta ahora veo muchos estudiantes ya especialistas, súper especialistas, veo ya de la carrera, porque como que desde creo que 18 años, y desde que he empezado con medicina en la carrera, porque yo empezaba en Derecho cuando la universidad se estaba abriendo, y veamos, decía, porque tanta gente que hoy me siento feliz, ¿no? Que una vez ya ni nos saludan, ni nos conocen, porque ustedes saben cómo son los especialistas, pero no importa, el crédito se lleva a la institución, porque han dado la cara y están sacando adelante, nos sentimos muy honrados, y siempre que van a como internos tienen un buen concepto de ustedes, entonces sigan adelante así, y el SOAPI aprendan a hacerlo, la evolución, y allí si hacen ustedes un SWAP y la evolución del paciente, ahí es del médico que les toca o el otro que les toca que tienen interés, porque en el SWAP donde es antecedentes ustedes tienen que anotar en el día anterior de que
qué antecedente hubo del paciente, si hubo un resultado de ecografía que estaba alterado, que vino un especialista y dijo esto es. Entonces ustedes tienen que anotar todo eso en la evolución del paciente. No es copiar lo que la MIP ha hecho algún día antes. Tienen que hacer en forma legal lo que la norma técnica dice. Entonces eso también lo vamos a llevar. Es muy importante. Como les si tienen interés, pregunten. No no estamos bastante, pero doctora, que usted que quiere enseñar esto, enseñemos. Entonces, ustedes tienen que explotarme a mí, yo no ustedes. Ustedes tienen que ponerme media vuelta, sacar todo lo que necesitan. Esta es su oportunidad. En cuanto a la nota, no se preocupen, la nota si quieren ciencia es fácil, tener en medicina legal es muy sencillo. Pero lo importante es que ustedes sepan aprovechar y se lleven el producto de la enseñanza para ustedes. Luego vamos a pasar a medicina legal criminalística. Allí quería arreglar porque dice medicina legal no es medicina legal criminalística. Esta rama de la medicina legal estudia todo. Vamos a ver aquí el lugar de los hechos, ¿no? O sea, como en el lugar de los hechos, en el lugar de la muerte, también se llama escenario de la muerte, también se llama ahí como hacen los policías o el equipo de medicina legal cuando llega al lugar de los hechos, acordona, que es un lugar cerrado, abierto, qué cosas se encuentran en el lugar de los hechos. Ejemplos, si alguien encuentran una víctima con una herida por arma de fuego, al examen externo de la víctima claramente van a evidenciar heridas por arma de fuego y van a buscar la herida de ingreso, la herida de salida, y dónde está el casquillo, no sé, que tal vez el delincuente ha botado el arma por ahí. Entonces, la medicina legal criminalista se dedica a buscar los indicios. ¿Qué es indicio? No es más que viene de la palabra indicar, eso dice indicio, indicar quién ha estado. Es decir, si una persona está mascando chicle ahorita y bota su chicle, quiere decir ahí, ese indicio del chicle es un indicio, es una prueba que alguien estaba mascando. Entonces, en la medicina legal criminalística se lleva todos los indicios que el delincuente deja. Y hay autores que dicen que ningún delincuente no firma que les digo, en su actuación. Todos firman su crimen dejando una huella. Pueden dejar fibras de su ropa, pueden dejar sus secreciones, ¿no? En casos de víctimas con violencia sexual. Entonces, hay un intercambio entre la víctima y el victimario, siempre, porque ha sido violento, ha habido un encuentro bien cercano entre la víctima y el victimario. Entonces va a dejar siempre el delincuente su firma, ¿no? Como deja su firma con sus indicios. Pues va a puede dejar su cabello, porque las víctimas jamás van a decir, oh, aquí estoy, y mátenme o lastímenme. No, siempre por un instinto de sobrevivencia van a intentar defenderse, siempre hasta lo último. Y en ese intento ellos van a arrancar, van a hacer que deje el delincuente algunas muestras de él. Entonces ahí uno también puede sospechar, ¿no? Y esos indicios van a ayudar mucho para la investigación. Entonces eso vamos a llevar en medicina legal criminalística. Ahí vamos a llevar heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, asfixias por ahorcamiento, por estrangulación, por sofocación, por ahogamiento. Hay identificación policial, donde vamos a llevar las huellas dactilares, odontología forense, cómo se identifica una persona desconocida a través de su arcada dentaria, o qué cosas nos van a servir, etc. Todas esas cosas vamos a llevar en medicina legal criminalística. En medicina legal tanatológica vamos a llevar
el cadáver y allí vamos a aprender a diagnosticar a cuántos días de muerto estamos encontrando este cadáver. Por decir, si estamos encontrando al día siguiente, a la semana, a las 2 semanas, a los 6 meses o al año, o ya en estado de esqueletización, que es a partir de los 5 años, ¿no? Entonces, ahí, y también vamos a determinar si ese cadáver ha muerto en ese lugar o así fue removido, y por eso con el conocimiento de las leyes cadavéricas. Eso vamos a aprender, es muy fácil, es bonito. En medicina legal traumatológica vamos a llevar todo lo que es causado, como dice aquí, por la fuerza externa, es decir, qué tipo de lesión ha sufrido por una segunda persona. Heridas cortantes, y en especial heridas contusas, punzantes, heridas por arma de fuego, surcos de estrangulación, etcétera, etcétera, y todas las lesiones vamos a llevar aquí. Para eso, como les digo, igual les va a ayudar en todas las otras asignaturas o especialidades, o en un examen físico que ustedes hagan a una persona normal, les va a ayudar a ustedes a saber describir la topografía de la lesión y plasmar en su historia clínica correctamente. Por decir, si una persona se encuentran ustedes una equimosis, ¿no? Y tienen que describir siempre, tomando en cuenta las reglas o el mismo técnico que de qué significa, en qué tercio de la zona está, en qué región y en qué lado. Entonces, siempre con ese mismo técnico describir las lesiones. Por decir, si yo tengo ahorita para que me entiendan, un moretón, que en la parte legal decimos una equimosis, ¿no? Digamos, alguien me ha golpeado en mi brazo. Entonces, en el brazo siempre tenemos que describir, ¿no? Vamos a poner en la descripción de nuestra historia clínica en extremidad superior derecha, por decir, ¿no? Entonces, tengo que decir, ¿a qué nivel está mi equimosis? Puede ser en tercio medio, región deltoidea también, o tercio superior, región deltoidea, lado derecho. Entonces, siempre tenemos que utilizar un mismo técnico para describir las lesiones. De esas equimosis igual, ahí tienen que ustedes saber identificar de la equimosis, estoy refiriendo a los moretones que conocemos vulgarmente, de acuerdo a la cronología de cambio de color, en qué día más o menos estalla ese moretón, porque pueden venir personas y decir, me ha golpeado mi esposo ayer, pero estamos viendo una equimosis en su día 20, porque todos ustedes se han debido hacer un moretón y han visto cuando ya está entre 15 a 21 días es amarillo. El primer día es rojo, entre el tercer y cuarto día ya es violáceo, y así va cambiando de color. Entonces, eso tienen que acordarse para cuando alguien que venga y les diga, doctor, me ha golpeado tal día, y si ven por la cronología de color coincide con la versión de la víctima, es aceptable y pueden certificar. Pero hay personas que les pueden mentir, entonces ustedes tienen que tener conocimientos básicos. No, y ahí viene, ¿no? esta reflexión en que no debemos certificar ni creer, tenemos que ver, como esa doctora en la cárcel, seguramente me imagino, ¿no? Que le ha dicho que estaba roto su pie, que se construyó, que si yo porque estaba con eso, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Verificar, tomar una radiografía, ver. Ahora, las fracturas, ustedes saben que hay fracturas desplazadas, no desplazadas. Y esas fracturas, si no está desplazada, pues, dependiendo en qué hueso, esas en 20 o 40 días con una inmovilización pasa. A no ser que sea una fractura expuesta, es una emergencia. En una consulta externa, incluso viene una fractura expuesta, inmediatamente lo que tenemos que hacer es, antes de proteger la fractura expuesta con un apósito súper estéril y programar cirugía
Pero si es una fractura, aunque desplazada, sí, se la puede inmovilizar, eh, bien inmovilizada con analgésico, pues ya se puede mandar con calma o internar y el especialista programará la cirugía. Tampoco no es una gran emergencia, entonces uno tiene que tener conocimientos básicos para actuar, no es actuar por actuar, no que me diga el doctor, necesito esto y ya, referir y firmar o certificar, no, siempre tiene que respaldar, porque si dice que tiene una fractura, puede ver una radiografía, está que un respaldo, evidentemente hay una fractura, eso ya está respaldado, pero qué tipo de fractura es esto y esto, entonces siempre tienen que respaldar y sus conocimientos les ayudan. No certificar, no ha pedido, no doctorita, no ese certificadito, no pasa nada, luego ustedes no saben para qué fin están pidiendo ese certificado. Por nada del mundo firmar ni certificar algo a solicitud de nadie, ni por todo el dinero que les ofrezcan, porque ustedes no se olviden que arriesgan su libertad. Han visto el doctor, incluso el médico forense, que es el doctor, no me acuerdo otro su apellido, que era mi profesor, incluso está en la cárcel por haber certificado, ¿no ves? El joven asesino del auto que le dio que seguramente los jueces, entonces todo mi petito, me lo he certificado diciendo que sí, tiene una enfermedad grave, sin respaldarse el doctor, no sin pedir sus laboratorios y decir, a ver, quiero ver si tiene evidentemente enfermedad grave, ¿dónde están sus laboratorios, su patológico, su evaluación por medicina endocrinológica, si decía que tenía diabetes, todo tiene que certificarse y con esos decían se respalda evidentemente el especialista dice que tiene esto, que tiene esto, aquí están sus laboratorios, estoy bien respaldado, si tiene eso respaldado, él se hubiera dicho, aquí están las pruebas y firmado en base a estas pruebas. Pero como no hay pruebas, no hay respaldo legal, pues todo es responsabilidad legal. Por mala praxis y pierden su libertad, ¿no? Y están en la cárcel. Entonces es bien importante en cuanto a nuestros actuar médicos. En medicina legal materno-infantil vamos a llevar las alteraciones de conducta sexual y allí también quede como ejemplo, ¿no? Ese sociópata, ese delincuente sexual, cómo tienen algunas alteraciones de conducta sexual, ¿no? Es un, que les digo, psicópatas, que hay psicópatas que pueden solamente victimar a las personas y quitarles sus órganos genitales, se satisfacen cortándoles y ni siquiera tienen relaciones sexuales, ¿no? Hay otros que tienen una libido exagerada también y todas esas alteraciones vamos a ver también en alteraciones de conducta sexual. Y allí vamos a ver la evaluación del examen físico de una víctima de violación por vía genital, cómo tenemos que describir las lesiones en la vagina, el desgarro a qué horas encontramos, ¿no? Y en las víctimas niñas a veces generalmente las encuentran sin vida, pero tenemos que saber describir en qué horas está la lesión. Entonces eso lo vamos a aprender y qué indicios debemos levantar en una víctima de violencia sexual por muerte. Finalmente vamos a hacer medicina legal. Esta ya hemos hablado. Sí. Esa tenía que no dije. Medicina legal toxicológica. Ahí vamos a ver someramente lo que es tóxicos y qué tóxicos generalmente en nuestro medio son los que provocan la muerte de algunas personas, como decir los órganos fosforados que vamos a tocar,
monóxido de carbón, que también tenemos un buen porcentaje de víctimas por monóxido de carbono que se olvidan apagar su estufa y se quema su ollita y se eh, mueren, ¿no? Inhalando el monóxido de carbón, por los plaguicidas y insecticidas que se utilizan en nuestro medio. Por cocaína no tenemos en nuestro medio todavía, pero vamos a llevar superficialmente y rápido. Medicina legal laboral, vamos a hablar de algunos conceptos nada más, porque sí, eso hay otra especialidad ya que se dedica a la evaluación de problemas legales laborales. En la medicina legal psiquiátrica vamos a ver algunos casos de cómo se dedica la psiquiatría de estudiar la enfermedad mental de las personas, sobre todo de los delincuentes. Aquí está, ¿no? Como el psiquiatra se dedica del pensamiento de las personas, ¿no? Y aquí tienen ustedes un cadáver en una fase enfisematosa, por decir, este cadáver ya está entre la cuarta y sexta semana, porque a esa época se hincha y se protruye la lengua hacia afuera. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta y decir, esto ha sido victimado hace 4 a 6 semanas atrás. Nunca vamos a decir exactamente los días, porque tampoco nadie nos los va a exigir. A esta semana ya todo va a estar saliendo explotando. Aquí les decía, aquí son equimosis, este ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver la cronología del color de la equimosis y también vamos a aprender que las equimosis dibujan el material con el que se le ha provocado. Aquí es una cosa cuadrada, ¿no? Como que le han provocado este equimosis. Es una herida por arma de fuego, aquí es una herida cortante, porque tiene sus bordes bien definidos y tiene la cola de caballo o la cola de ratón que dicen también, ¿no? Aquí es igual la cola de ratón, porque ha sido es una herida cortante que le da esa característica. Es como un filo, puede ser un filet o un cuchillo en la filadita. El sitio de la herida, como les decía, nunca se olvida el fenómeno técnico TRL, que significa el tercio, en este caso no tercio, aquí sería región temporal, el lado derecho, ¿no? Una herida por arma de fuego a contacto, porque miren ustedes, la boca del arma estaba apoyada contra el cráneo de esta víctima y miren el quemado. Eso vamos a aprender a ver cómo es una herida a distancia, a contacto o a intermedia distancia. Aquí hay otra herida por arma de fuego. Aquí es una herida punzo cortante, porque está punzando y está cortando. Es una herida punzo cortante. Entonces, esas cosas vamos a tratar de aprender, probablemente a tener conocimiento. No sé si tienen alguna